Hola, ¿cómo están? En este video tutorial vamos a ver dentro de los sistemas informáticos o computacionales el tema de software. En cuanto a los contenidos de este video, en primer lugar vamos a ver el significado del término software y las posibles formas de clasificarlo de acuerdo a su función y de acuerdo al tipo de licencia. A continuación vamos a abordar algunos ejemplos representativos de los software CAD genéricos y específicos. Vamos a ver algunos software orientados a la arquitectura y en particular los software BIM. Vamos a concentrarnos luego en los software orientados al modelado en 3D y en particular al renderizado y la animación. Posteriormente vamos a ver determinados ejemplos de software de edición de imagen, de video y de sonido. Y por último vamos a analizar algunos ejemplos de programas de sistemas de información geográfica, de cálculo estructural y de presupuesto y programación de obra. Para finalizar vamos a ver las variables básicas a tener en cuenta al momento de elegir correctamente un determinado software. ¡Comenzamos! Ya hemos abordado en un video previo la temática específica de hardware. Les voy a dejar en la esquina superior derecha de la pantalla una tarjeta que van a ver como un signo de exclamación para que puedan acceder a dicho video. ¿Qué significa el término software? Este término proviene de dos palabras. Por un lado soft, que tiene que ver con aquello que es duro, rígido, no maleable, y por el otro ware, que tiene que ver con un conjunto de elementos. En este sentido podemos decir que el software es aquello que es lo intangible de un equipo u ordenador, aquello que no podemos tocar. Básicamente son los programas o las aplicaciones que instalamos en nuestra computadora y que nos permiten utilizar el hardware. ¿Cómo los podemos clasificar? Por un lado, podemos clasificarlos de acuerdo a su función o utilidad y por el otro, de acuerdo al tipo de licencia. En cuanto a su función, podemos distinguir entre software de sistema, software de programación y software de aplicación. ¿Qué diferencias hay entre ellos? El primero es el que nos permite que nuestro hardware funcione de la manera correcta. Acá podemos distinguir por un lado el sistema operativo, que constituye el primer software y el más importante de nuestro ordenador, ya que sin él este no puede funcionar. Como ejemplo de este tipo de software, uno de los más conocidos es Windows. Actualmente Windows 10 es uno de los sistemas más utilizados en ordenadores personales. Podemos mencionar también Linux, que tiene la particularidad de ser un sistema gratuito y muy estable. Y además sistemas operativos propios para celulares o móviles, como es el caso de iOS, desarrollado por Apple originalmente para el iPhone, y Android, desarrollado por la multinacional Google. En cuanto a los controladores de dispositivos, también conocidos como drivers, son los que nos posibilitan la comunicación entre el hardware y el sistema operativo. Nos permiten que los dispositivos y periféricos funcionen de la manera adecuada. Por ejemplo, el driver de la impresora, de la placa de video o del monitor. Con respecto al software de programación, este es utilizado frecuentemente por los programadores para desarrollar distintos tipos de programas, valiéndose para ello de diferentes lenguajes de programación. Por último, el software de aplicación incluye los diseñados para realizar una o más tareas específicas en diferentes campos o rubros. Acá tenemos los software CAD o de diseño asistido por computadora, las aplicaciones ofimáticas, como es el caso de los procesadores de texto, planillas de cálculo, los software educativos, como por ejemplo el caso de Moodle o Google Classroom. También podemos mencionar a los videojuegos o los software orientados a las diferentes profesiones, como el médico, el contable, el empresarial, el arquitectónico, el estructural, etc. Otra manera de clasificar a los softwares es de acuerdo al tipo de licencia. Dentro de esta clasificación decimos que es freeware cuando es distribuido en forma gratuita con todas sus funcionalidades. El usuario puede utilizarlo gratis y sin límite de tiempo, pero en la mayoría de los casos no puede modificarlo debido a que no tiene acceso al código fuente. Es importante tener en cuenta que si bien su distribución y su uso es gratuito,
Muchas veces se imponen restricciones como la prohibición de venderlo o utilizarlo con fines comerciales. Ejemplos de este tipo hay muchísimos disponibles en Internet, como es el caso del antivirus Avast, el Acrobat Reader, CCleaner, LibreOffice, dentro de los software CAT, el FreeCAD o LibreCAD, aplicaciones de Google como Gmail, Google Docs, Classroom, etc. Por el contrario, decimos que es shareware cuando se distribuye gratuitamente pero con ciertas limitaciones. Y estas tienen que ver o con un uso durante un tiempo limitado, como por ejemplo 30 días, o con un uso con características o funcionalidades restringidas. La idea es que de esta forma el usuario pueda conocer el programa y luego pueda comprar la licencia correspondiente. Como ejemplos de este tipo podemos mencionar los programas que vienen con sus versiones trial, que son versiones de pago distribuidas de manera gratuita durante un tiempo determinado. En cuanto a los llamados open source o de código abierto, se trata de softwares donde el usuario está habilitado para acceder a su código, para emplearlo e incluso redistribuirlo. Ejemplos de este tipo también hay muchísimos disponibles en Internet, como por ejemplo el sistema operativo Linux, OpenOffice, Moodle, Blender, que es un programa para modelar en 3 dimensiones, el navegador Firefox, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, el propietario, también conocido como privativo o no libre, se trata de un software de código cerrado. En este sentido, el único que puede acceder al código fuente es el desarrollador o propietario. Generalmente se trata de un software de pago y como ejemplos representativos podemos mencionar al sistema operativo Windows, a las aplicaciones de ofimática Office, a los antivirus como Norton o Panda, a los programas de diseño asistido en computadora como AutoCAD o IntelliSCAD, a los programas de diseño gráfico como Corel o Photoshop, etc. Los invito a ver ahora determinados ejemplos de softwares orientados al diseño en general. Tengan en cuenta que estos son algunos ejemplos de los muchos que existen en Internet. Vamos a comenzar analizando algunos softwares CAD, después vamos a ver en particular los software BIM. A continuación nos vamos a concentrar en los software de modelado y especialmente en los de renderizado y animación y después vamos a ver los relacionados con videojuegos, diseño de imagen, de video y de sonido. Comencemos entonces por los softwares CAD. ¿Qué significa esta sigla? Esta sigla proviene de los términos Computer Aided Design, que quiere decir diseño asistido por computadora. Básicamente se trata de softwares de diseño y modelado vectorial que pueden ser en 2 dimensiones o en 2 dimensiones y también en 3. Entre los programas CAD podemos distinguir los genéricos y los específicos. Los genéricos fueron los primeros que surgieron orientados específicamente al modelado en 2 dimensiones y nos sirven para dibujar sin una orientación determinada. Con ellos podemos modelar, por ejemplo, una pieza mecánica, una obra de arquitectura, un perfil topográfico, un objeto de diseño industrial, etc. Acá podemos destacar en primer lugar al AutoCAD, desarrollado por la empresa Autodesk. Otros ejemplos interesantes son el WCAD, el IntelliSCAD, Tinkercad, FreeCAD y LibreCAD. Ya los vamos a ver en detalle. Por el contrario, los específicos están dirigidos a una disciplina determinada y en este sentido poseen herramientas propias o particulares. Por ejemplo, en el caso de los softwares orientados a la arquitectura, tenemos comandos específicos para modelar muros, aberturas, cubiertas, losas, etc. Como programas orientados al diseño y a la arquitectura, podemos mencionar el Architectural Desktop, el M2Arc, el AutoCAD Inventor, SolidWorks, CATIA, AutoCAD Mechanical, Electrical, Civil 3D, AutoCAD MEP, etc. Con respecto al programa AutoCAD, que es el primero que vamos a aprender en esta asignatura, su nombre proviene de las palabras auto, que refiere a la empresa desarrolladora, que es Autodesk, y CAD, que tiene que ver con Computer Aided Design. Este fue el primer software que introdujo el dibujo en el entorno PC y su lanzamiento se dio muchos años atrás, en 1982, con la versión 12.
Como ya vimos, se trata de un software de modelado vectorial que se caracteriza por ser genérico y además es de tipo propietario o privativo, con lo cual si bien existe una versión educativa, que es la que vamos a utilizar nosotros, para adquirirlo en forma permanente es necesario comprar su licencia. Es importante aclarar que este programa hasta el momento es uno de los más utilizados a nivel mundial, especialmente en lo que hace al modelado en 2D. Aunque también podemos utilizarlo para modelar en 3 dimensiones. El ZWCAD es interesante porque es muy parecido al AutoCAD en lo que hace a su interfaz y la mayoría de los comandos en 2 dimensiones, pero tiene la ventaja que es mucho más económico. Se trata de un software de origen chino cuyo desarrollador es ZW Soft, y por esta razón actualmente es un programa bastante utilizado a nivel mundial en reemplazo del AutoCAD. En este sentido lo utilizan, por ejemplo, empresas internacionales como es el caso de Honda, Siemens, Philips, Panasonic, Bosch, etc. El IntelliCAD tiene la particularidad de poseer comandos similares a los de AutoCAD, pero a diferencia de este es mucho más económico y se caracteriza por ser de código abierto con ciertas limitaciones. Este programa pertenece a un consorcio de desarrolladores CAD, se caracteriza por ser genérico y se utiliza tanto para el modelado en 2D como también en 3D. Vamos a ver a continuación 3 CADs que tienen la ventaja de ser gratuitos. El Tinkercad pertenece también a la empresa desarrolladora del AutoCAD, que es Autodesk. En realidad se trata de una aplicación online, con lo cual no es necesario descargar ni instalar ningún programa en la computadora y se utiliza para el modelado básico en 3 dimensiones. También puede emplearse para la creación de código, o sea, para la programación gráfica básica e incluso para el dibujo de elementos de electrónica. Entre sus ventajas se caracteriza por ser fácil de usar, con una interfaz intuitiva y atractiva, pero como desventajas podemos destacar que no posee herramientas avanzadas para hacer diseños demasiado complejos. El FreeCAD es un programa bastante utilizado en arquitectura e ingeniería para el modelado en 3 dimensiones, no solamente de edificaciones, sino también de piezas mecánicas. Como dijimos, una de sus principales ventajas es que es gratuito, con lo cual ha ido ganando usuarios a lo largo de los años. Además es de tipo open source o de código abierto y multiplataforma, con lo cual puede ser utilizado con distintos sistemas operativos. Y en cuanto al LibreCAD, al igual que el anterior, es un programa gratuito, open source y multiplataforma, pero se diferencia de este en que está orientado específicamente al modelado en 2 dimensiones. A continuación, vamos a ver algunos software CAD que se caracterizan por ser más específicos. En primer lugar, tenemos el AutoCAD Arquitectura, también llamado Architectural Desktop. Este pertenece también a la empresa Autodesk y tiene la virtud de haber sido uno de los primeros software orientado exclusivamente al diseño arquitectónico. Si bien tiene la ventaja de que modelamos directamente en 3 dimensiones, lo cual nos agiliza mucho el trabajo, además de poseer comandos específicos para texturizar, iluminar e incluso renderizar, no se trata de un software de tipo BIM. Ya vamos a ver qué es esto de BIM. El M2R en realidad es una aplicación o plugin argentino bastante interesante porque nos permite orientar el AutoCAD genérico a la arquitectura. Una vez que está instalado, lo vemos como un menú específico dentro de la barra de menús y tiene la ventaja de que nos permite modelar directamente en 3 dimensiones, además de realizar procesos complejos de manera más rápida y simple, como por ejemplo la inserción de aberturas, la unión de muros, la colocación de escaleras o cubiertas, etc. Sweet Home 3D es un programa para principiantes orientado básicamente al diseño de espacios interiores o de mobiliario. Como virtudes, en primer lugar es gratuito, open source y además de una versión descargable, posee una versión online que podemos utilizar sin necesidad de instalarlo. Con respecto a SketchUp, es un programa muy conocido para modelar en 3 dimensiones en base a superficies o caras que nos permite generar todo tipo de modelos tridimensionales. Este programa, si bien fue desarrollado inicialmente por la empresa Las Software, posteriormente fue adquirido por Google y actualmente es propiedad de una empresa llamada Trimble.
Es un software muy bueno para aquellos que se están iniciando en el modelado en 3 dimensiones o, por ejemplo, para aquellos estudiantes de arquitectura que se encuentran dentro de la etapa de diseño de un proyecto. Es bastante fácil de utilizar porque posee una interfaz amigable y ofrece, por un lado, una versión online gratuita pero bastante limitada y por el otro una versión descargable que es paga, que es la llamada Pro. Cuenta además con una amplísima galería online de bloques o componentes en 3D que nos podemos descargar directamente desde Internet, la llamada 3D Warehouse, e incluso una galería muy completa de plugins o aplicaciones que nos permiten ampliar las funcionalidades de este programa. Acá podemos ver por un lado una de sus tantas aplicaciones, en este caso dentro del ámbito policial, y por el otro una de sus herramientas principales, que es la de geolocalización, con la cual podemos a través de Google Earth localizar un modelo arquitectónico concreto dentro de una ubicación real. Con respecto a Inventor, es un programa que pertenece también a la empresa Autodesk y está orientado al diseño mecánico en 3 dimensiones. Lo utilizan generalmente ingenieros o diseñadores industriales para hacer el modelado y la simulación de productos, piezas o incluso prototipos antes de concretar su fabricación, con lo cual les permite ya en la etapa de diseño superar errores o defectos y de esta forma evitar mayores costos durante su construcción o fabricación. SolidWorks es un programa bastante parecido a Inventor, de hecho constituye uno de sus principales competidores y se utiliza especialmente para el diseño mecánico en 3 dimensiones. Este programa es desarrollado por una empresa francesa llamada Dassault Systèmes y es uno de los utilizados en la carrera de diseño industrial de la Universidad Católica de Santa Fe. Con respecto a CATIA, este también es desarrollado por la empresa que vimos antes de Dassault Systèmes. Es un software muy potente y completo que originalmente fue pensado para dar respuesta a la industria aeronáutica. Actualmente no solo se utiliza en dicha industria, sino también en la automotriz e incluso en la arquitectura, en el desarrollo de edificios arquitectónicos complejos, como por ejemplo lo fue el Museo Guggenheim de Bilbao, en España, del arquitecto Frank Gehry. Incluso fue uno de los software preferidos por la famosa arquitecta iraquí Zaha Hadid. El AutoCAD Mechanical pertenece también a la empresa Autodesk y, como su nombre lo dice, está dirigido al diseño mecánico en 3 dimensiones. En este sentido tiene una orientación similar a SolidWorks o incluso Inventor, siendo utilizado particularmente por diseñadores e ingenieros mecánicos para generar sus diseños de manera más rápida y detallada. AutoCAD Electrical también es propiedad de Autodesk y se trata de un CAD orientado particularmente al diseño de las instalaciones eléctricas. En este sentido posee comandos específicos para diseñar esquemas y circuitos, incluyendo también una amplia biblioteca de bloques y símbolos eléctricos. Con respecto a Civil 3D, también es un producto de Autodesk, en este caso dirigido a ingenieros o arquitectos vinculados con la infraestructura o la ingeniería civil que quieren diseñar en 3 dimensiones, por ejemplo, caminos, carreteras, autopistas, rutas, ferrocarriles, canales, etc. AutoCAD MEP es otro desarrollo de Autodesk dirigido al diseño en 3 dimensiones de diferentes tipos de instalaciones, como ser mecánica, eléctrica, agua y sanitaria. Es un software orientado a instaladores, ingenieros o arquitectos que quieren diseñar y modelar este tipo de instalaciones. Vamos a ver ahora en particular a los software BIM, debido a que en el ámbito arquitectónico se están imponiendo cada vez con más fuerza y constituyen un cambio de paradigma con respecto a los softwares CAD. Para no hacer tan extenso este video, voy a explicar solamente sus características básicas y los 4 software representativos de este sistema. Pero les voy a dejar en la esquina superior derecha de la pantalla una tarjeta que van a ver como un signo de exclamación para que puedan acceder a otro video donde desarrollo en profundidad esta temática. ¿Qué significa BIM? Esta sigla viene de los términos Building Information Modeling y tiene que ver con el modelado de información para la construcción o edificación.
El BIM no se limita a un modelo en 3D que generamos para mostrar nuestro proyecto al cliente, sino que va mucho más allá de eso. Por un lado, implica un cambio de concepción en la forma de trabajar, en la metodología de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque entendemos que el modelo va a ser el resultado de la interacción de diferentes disciplinas, como la arquitectura, la estructura, el diseño de mobiliario, las instalaciones, etc. En otras palabras, no solamente va a resultar de nuestra acción como arquitectos, sino también del trabajo colaborativo de otros profesionales, como los especialistas en instalaciones, el ingeniero o el calculista, el constructor o ejecutor de la obra, el agente inmobiliario o promotor y otras personas o equipos importantes. Obviamente que este trabajo colaborativo o interdisciplinario se va a llevar a cabo en forma online, valiéndose para ello de softwares preparados a tal efecto. Además, dentro de la concepción del BIM, es importante que entendamos a este modelo como el resultado de un proceso a lo largo del tiempo que abarca todo el ciclo de vida de la edificación. Es decir, este modelo no solamente va a reflejar y va a ser de utilidad en la etapa de diseño, sino también en la etapa de ejecución de la obra e incluso posteriormente en la etapa de mantenimiento cuando ya se encuentre en uso. Esto está asociado con las llamadas 7 dimensiones del BIM. En otras palabras, el modelo no solamente tiene que servirnos para mostrar el proyecto desde el punto de vista volumétrico o espacial, sino también tiene que permitirnos la planificación de obra y su control durante la etapa de ejecución, lo que se llama la 4ª dimensión. También tiene que servirnos para generar presupuestos o estimaciones de costos a partir de cómputos de materiales y mano de obra. E incluso tiene que sernos útil para hacer estudios de sostenibilidad cuando buscamos que nuestro proyecto sea sustentable o amigable con los recursos naturales, lo cual tiene que ver con la 6ª dimensión. Y por último, tenemos que también poder aprovecharlo en la llamada fase de mantenimiento, cuando la edificación se encuentra en uso y ya está siendo habitada por los usuarios, lo cual se corresponde con la dimensión 7ª. Una cuestión importantísima a tener en cuenta es que el modelo BIM que generemos va a ser un modelo esencialmente constructivo. ¿Qué significa esto? Que vamos a modelar tal cual se va a construir. La idea es que de esta forma el modelo sirva para poder detectar problemas o errores antes de que la obra se realice y de esta manera reducir costos y tiempos y lograr un mayor nivel de detalle. Entre los software BIM más utilizados a nivel mundial tenemos por un lado Archicad, que pertenece a la empresa Graphisoft, por otro lado a Revit, que es propiedad de Autodesk, y otras opciones interesantes son Allplan, que pertenece a la empresa Nemetschek, y a Ecosync, que pertenece a Bentley. En cuanto a Archicad, es un software BIM orientado específicamente a la arquitectura y en este sentido posee comandos o herramientas para poder modelar elementos arquitectónicos o constructivos, como es el caso de muros, columnas, vigas, losas, escaleras, cubiertas, etc. Si bien es un software pago, Graphisoft nos da la posibilidad de obtener la licencia educativa siempre y cuando acreditemos que somos estudiantes o que somos docentes. Con respecto a Revit, podemos decir que constituye una de las principales competencias de Archicad. En este caso es un software BIM que pertenece a Autodesk, la misma empresa propietaria de AutoCAD, y está orientado no solamente a la arquitectura, sino también a las estructuras y a las instalaciones. Este también es un software de pago, pero ofrece una versión educativa por un año. En cuanto a Allplan, es otro software BIM desarrollado por una empresa de origen alemán llamada Nemetschek, que tiene la particularidad de estar orientado a la arquitectura y a la ingeniería. Y el último de los software BIM a los que vamos a hacer referencia en este video es a Ecosync. Este pertenece a la empresa francesa Bentley y tiene como principal diferencia con respecto a los anteriores que trabaja en base a una estructura federada de archivo, con lo cual el modelo BIM que se genera es en cierta forma más abierto y flexible. Ahora vamos a ver rápidamente algunos software que se orientan al modelado y particularmente al renderizado y la animación.
En primer lugar tenemos a 3ds Max, que pertenece también a la empresa Autodesk. Este es un programa muy popular que se utiliza para modelar en 3D y renderizar tanto en el ámbito del diseño como de la arquitectura y especialmente de los videojuegos y del cine. A continuación vamos a ver algunos ejemplos donde se ha utilizado este software en algunos aspectos determinados o fases del proceso de producción. Tengan en cuenta que en general en estas películas animadas no se utiliza un determinado software en particular, sino que resultan de la combinación de varios, algunos de los cuales son de propiedad privada o exclusiva, salvo en el caso particular de esta serie animada argentina llamada Los Peques. Lo interesante de la misma es que fue creada por un grupo de jóvenes aficionados allá por el 2001 en la provincia de Neuquén y para modelar los personajes utilizaron enteramente 3D Max, a los cuales se integraron dentro de entornos o paisajes naturales, y esto fundamentalmente por una cuestión de limitaciones de hardware. Si bien se trató de una serie amateur, ganó muchos premios y tuvo gran aceptación de parte del público en su momento. Acá pueden ver otras películas donde también se ha utilizado 3D Max en combinación con otros software para, por ejemplo, generar determinados entornos tridimensionales e incluso en Matrix fue utilizado para generar ciertos disparos o explosiones. Por ejemplo, en El último samurái se utilizó este programa en concreto para modelar la espada del protagonista y generar esta multitud con un gran realismo. Y en el caso del Día después de mañana se utilizó este software para modelar las escenas con miles de extras digitales y crear tornados y tormentas de nieve y granizo de gran tamaño. Acá tenemos otros casos más donde también se ha utilizado 3D Max e incluso un ejemplo muy interesante es el de Alicia en el País de las Maravillas. No podemos dejar de mencionar esta famosa serie Games of Thrones, donde en la 6ª temporada se utilizó en gran parte 3D Max para generar este tipo de escenas. Como dijimos, 3D Max también es un software muy empleado en el ámbito de los videojuegos, y en este sentido podemos hacer referencia a algunos ejemplos en concreto. Pasemos ahora a Blender. Blender tiene un perfil similar al software anterior, pero lo valioso es que se caracteriza por ser gratuito y multiplataforma. Es una excelente alternativa cuando no se puede acceder a un software pago y es muy empleado en el desarrollo de films y de videojuegos. Acá podemos ver algunos ejemplos creados con este software. En este caso se trata de películas creadas por la Fundación Blender, que es la desarrolladora de este producto. Con respecto a Maya, es un software muy conocido, desarrollado también por Autodesk, orientado particularmente a la animación y efectos especiales y utilizado casi exclusivamente en el ámbito de la televisión y el cine. Como ejemplos de aplicación podemos mencionar a Avatar y también a Iron Man 2, donde se lo utilizó especialmente en el modelado y la animación de los trajes del superhéroe y de su enemigo. También en el caso de Batman y de Spider-Man para generar este tipo de escenas. Dentro de las películas animadas, digitalmente podemos hacer mención a Kung Fu Panda por un lado y a Rango por el otro. También se lo utilizó en estas famosas películas en el caso de Harry Potter para generar determinados efectos visuales y en el caso de Transformers para el entorno digital, las vestimentas, el diseño y la animación. Incluso también se lo ha utilizado en la 7ª temporada de Games of Thrones para generar este tipo de multitudes que, de acuerdo a las palabras del director, se caracterizan por ser complicadas porque no solamente caminan sino que también atacan. En el campo de los videojuegos, este es un ejemplo en concreto donde se lo ha utilizado para generar el entorno o ambiente para los personajes o criaturas e incluso para el modelado de pequeños objetos o productos industriales. En cuanto a Rhinoceros, también es un producto que pertenece a la empresa Autodesk y está orientado especialmente al modelado de formas curvas u orgánicas. Es un programa bastante utilizado dentro de la industria automotriz, naval e incluso textil para generar este tipo de formas no euclidianas.
y una de sus principales virtudes es que está integrado con Grasshopper, el cual usa un lenguaje de programación visual que nos permite diseñar algoritmos generativos para poder manipular y crear geometrías complejas de manera sencilla. En cuanto a Cinema 4D, se trata de un software desarrollado por la misma empresa propietaria del software BIM llamado Allplan. Está orientado particularmente a la industria del cine y la publicidad y es utilizado para el modelado en 3D y especialmente para la animación y la generación de efectos especiales. Acá podemos ver algunos ejemplos concretos donde se lo ha utilizado. En el caso particular de la película Blade Runner, se lo ha utilizado para generar este tipo de gráficos de pantallas de elementos tecnológicos. Otro ejemplo de aplicación es la película Iron Man 2, donde se lo utilizó especialmente para crear este tipo de pantallas virtuales e interfaces de usuario. Y por último, cabe destacar esta famosa película donde se lo utilizó para la generación virtual de ciudades o barrios. Ya adentrándonos un poco más en el tema del renderizado, podemos destacar el software Atlantis, que pertenece a la misma empresa propietaria de Archicad, que es Graphisoft. Este es un software específico para renderizar modelos tridimensionales que además permite texturizarlos e iluminarlos. Entre sus principales ventajas podemos destacar que nos permite lograr imágenes bastante fotorrealísticas con tiempos de render reducidos. Lumion constituye otro software muy potente orientado a la arquitectura para generar renderizados 3D. Este pertenece a una empresa holandesa y entre sus principales virtudes podemos mencionar que nos permite renderizar en tiempo real. Además nos permite lograr un gran realismo ya que posee una completa biblioteca de materiales con entornos y paisajes realistas, muchos de los cuales se encuentran animados. Incluso nos permite importar directamente modelos 3D generados en SketchUp o instalando un plugin específico desde Archicad, Revit o Allplan. Entre sus principales desventajas requiere altos recursos de hardware y muchas veces los tiempos de render son bastante altos. En cuanto a V-Ray, a diferencia del software anterior, se trata de un motor de render que se instala dentro del software nativo como un plugin o aplicación. Este viene tanto para SketchUp como para 3D Max, Maya, Revit y Rhinoceros. Es un motor desarrollado por la empresa búlgara Jaws Group que permite generar imágenes, animaciones e incluso panoramas 360 grados muy realísticos si se los configura de la manera adecuada. En cuanto a Unity, se trata de un software orientado puntualmente a la creación de videojuegos tanto en 2 como en 3 dimensiones. Lo interesante es que nos permite importar modelos tridimensionales generados en otro software que hemos visto, como por ejemplo es el caso de 3D Max, Maya, Blender y Cinema 4D. Además, se caracteriza por ser multiplataforma y viene en 2 versiones, una profesional y otra personal. Vamos a ver a continuación algunos software orientados específicamente a la edición de imagen. En primer lugar tenemos a CorelDRAW, que pertenece a la empresa Adobe, con el cual podemos crear y editar gráficos o imágenes que tienen la particularidad de ser vectoriales. Illustrator es otro software que pertenece a la misma empresa, está más orientado al diseño editorial o la ilustración y nos ayuda a editar también imágenes de este tipo. Si lo que queremos es retocar imágenes de mapa de bits, por el contrario podemos recurrir a Corel Photo Paint o Adobe Photoshop. Y están orientados a diseñadores gráficos, diseñadores webs, fotógrafos o incluso arquitectos que quieran editar imágenes de manera profesional. Como para entender mejor la potencialidad de este tipo de software, tenemos 2 ejemplos donde se ve claramente el antes y el después. Dentro de los software de edición de video, uno de los más utilizados a nivel principiante es Movie Maker. Este es un producto de Windows que venía integrado en la suite de Windows Essential 2012. Actualmente no viene instalado por defecto dentro de Windows 10 y si queremos utilizarlo es necesario instalarlo expresamente. Si lo que buscamos es un editor de video de carácter más profesional, podemos mencionar 3 opciones interesantes. Uno de ellos es Vegas Pro, que pertenece actualmente a la empresa Magic. Otro es Pinnacle Studio, que pertenece a la empresa Pinnacle.
Y también tenemos a Premiere, que pertenece a la empresa Adobe. En el caso de Premiere, es uno de los software utilizados en el complejo multimedial de la Universidad Católica de Santa Fe para editar un programa santafesino muy conocido llamado Cifras. After Effects es un software también de la empresa Adobe y está orientado a la generación de efectos visuales y gráficos animados. Es muy utilizado en video para generar composiciones o introducciones animadas que incluso contengan efectos gráficos. Dentro de la edición de sonidos van a ver que hay muchos software disponibles, pero en este caso nos vamos a focalizar en dos. Por un lado tenemos Audacity, que tiene como principal ventaja el hecho de que es gratuito, open source y multiplataforma. Por el otro tenemos Audition, que pertenece a la empresa Adobe y a diferencia del anterior se caracteriza por ser de pago. Por último vamos a ver algunos softwares orientados a campos bien específicos, como es el caso de los de sistemas de información geográfica, los de cálculo estructural y los de presupuesto y programación de obra. Dentro de los primeros podemos destacar AutoCAD Map, que también pertenece a la empresa Autodesk. Este es un software orientado al diseño geográfico y la ingeniería que permite articular la información geográfica con los datos CAD y es utilizado, por ejemplo, para crear modelos de superficies tridimensionales y obtener mapas altitudinales o de orientación. En cuanto a ARINFO, es un programa propiamente SIGS desarrollado por la empresa Esri. Este posee herramientas o comandos específicos para hacer el análisis geográfico, el manejo de datos e incluso crear y modificar mapas de diferentes tipos. Dentro del cálculo estructural hay muchos software disponibles en el mercado, pero en este caso vamos a hacer referencia solamente a dos. Por un lado tenemos a CipeCAD, que pertenece a la empresa Cipe, y por el otro StatPro, cuyo desarrollador es Benlate, la misma empresa propietaria del software Vina EcoSim. Ambos son programas de diseño en 3D, cálculo y dimensionamiento de estructuras de distintos tipos, y están orientados tanto a ingenieros o calculistas como a arquitectos. Por último, dentro de los programas de presupuesto y gestión de costos, si bien hay muchas opciones, vamos a hacer referencia por un lado a un programa español, que es Presto, y por el otro un programa colombiano, que es Kerkusoft. En cuanto al primero, una de sus grandes ventajas es que permite la vinculación con modelos BIM, con lo cual podemos extraer la información de cómputo de dichos modelos para luego realizar los presupuestos y el control de costes correspondientes. En cuanto a Kerkusoft, si bien no está orientado al BIM, tiene la ventaja de ser mucho más económico. Si bien los dos softwares anteriores nos permiten hacer planificación o programación de obra, Microsoft Project está orientado directamente a este tipo de tareas, incluyendo también la gestión y control de la obra. Para finalizar, es importante que tengamos en cuenta dos cuestiones. Por un lado, como arquitectos, no vamos a utilizar con exclusividad un solo software. Seguramente en nuestro flujo de trabajo vamos a echar mano a diferentes programas para dar respuesta a necesidades particulares y en orden a un determinado cliente y proyecto en concreto. Y por el otro, la elección de los softwares que utilicemos va a responder básicamente a las siguientes variables: el presupuesto disponible, las características de la interfaz, si es o no amigable o intuitiva, las posibilidades de intercambio de información, o sea, la capacidad de importar o exportar datos, las posibilidades o curva de aprendizaje y además, muy importante, las características de nuestra máquina u ordenador y el tipo y versión de sistema operativo que tengamos. Espero que se haya entendido. Como ya saben, cualquier duda me la dejan en la descripción del video o cuelgan su inquietud en el foro de la plataforma virtual y nos vemos pronto en el próximo video tutorial. Chau, chau.